El comienzo del nuevo milenio sería testigo de una serie de desastres impactantes a escala monumental. Todo quedó destruido. La habitación se movía. ¡Entren, entren, entren! En una década en la que Internet pone las noticias al alcance de todos. Encendimos una vela y rezamos. Las superpotencias parecerían países del tercer mundo. Parecía una fosa séptica humana. No tengo nada, nada. La tecnología de punta fallaría No estaban seguros de si ascendían o descendían. y medidas básicas de seguridad serían cuestionadas. Fue tan desesperante que uno de los padres atravesó su camioneta por la pared. Es una década en la que el mundo cambió para siempre. No me gusta lo que veo. Perdimos muchas personas en la primera década del siglo XXI. Estas son las tragedias que marcaron a los 2000. ...2001, el inicio del nuevo milenio. Una década que quedaría marcada por un evento trágico. Un espectáculo de horror que será recordado como el 11 de septiembre. Una fecha que nadie olvidará. Un avión se estrelló contra las Torres Gemelas en Nueva York. Fue un avión grande, lo vimos acercarse. Se veía de lado, pensamos que la iba a esquivar. ¡Ven! Justo en el centro de la torre. Ciudad de Nueva York. Las Torres Gemelas. 2 aviones secuestrados. Casi 3.000 personas muertas. Un día que dejaría una larga y oscura sombra sobre el resto de la década y que resonaría alrededor del mundo. De pronto tuvimos que abrir los ojos al odio. Cambió la manera en que pensábamos sobre el mundo y sobre lo que nosotros creíamos que el mundo pensaba de nosotros. Cuando esos aviones se estrellaron, pegaron en el corazón, creo que de todas las ciudades del mundo. Si sucede en el corazón de Nueva York, sucede en cualquier lugar y la gente quedó completamente aterrorizada. 4 años después, el mundo continúa en alerta máxima. Terribles atentados en Bali y Madrid muestran que los terroristas pueden atacar en cualquier lugar. 6 de julio de 2005. Los ojos del mundo están sobre Londres. La ciudad espera noticias de su postulación para las Olimpiadas. 2012 se le asigna a la ciudad de Londres. Mientras Londres celebra, su inmensa alegría está a punto de convertirse en una de sus mayores tristezas. Noticias de última hora que recibimos de cables de noticias reportan una explosión afuera de la estación de Liverpool Street. Eso, claro, en el East End de Londres. Estaba leyendo sobre las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos en el periódico antes de las explosiones. Y después, de repente tuve un destello blanco frente a los ojos. Tuve la sensación de que me sacudían de lado a lado. Tal vez quedé algo confundida durante un par de segundos y después nos quedamos sentados en un hoyo oscuro. El 7 de julio de 2005, 3 bombas estallaron en la hora pico de la mañana. Todas en el metro, en Aldgate, Edgware Road y en Russell Square. Fue coordinado. Atacaron el transporte público en el corazón de la capital. Iba camino al trabajo en el metro y nos dijeron que todos teníamos que evacuar, pero no sabíamos por qué. En este punto no sabíamos si hubo un ataque, pero obviamente yo estaba asustada. La gente no sabía de qué se trataba. En el subterráneo venía una mujer embarazada, quedó todo negro y había mucho humo y la gente comenzó a entrar en pánico. Sobre este metal que debió estar a unos 2 metros en el aire sobre mí, estaba una de mis zapatillas blancas. Estaba llena de sangre. Había miles de personas en las calles porque a todos los sacaron de los subterráneos y de los autobuses. La gente deambulaba aturdida por Londres. Por favor, salgan. Esta es un área restringida. Para atrás, por favor, a menos que quieran hablar con la policía. Te encuentras en lo tuyo y después, boom, el fuego, el olor, el humo. No podías respirar, no podías ver nada. Fue horrible. Mientras los pasajeros llenos de pánico evacúan el subterráneo y toman autobuses,
La última bomba estalla en un bus en la plaza Tavistock. Mueren 52 personas. Me llamaron del trabajo y me dijeron, bájate del autobús. Pregunté por qué y me dijeron que era posible que hubiera una bomba a bordo. Esos fueron los 60 segundos más lentos de mi vida, los que tomó llegar a la siguiente parada para poder bajarme del autobús. Fui la última a la que rescataron, la última sobreviviente de ese día. Aparentemente me dijeron que al investigar en donde se sentaron, yo estaba a poco más de 1 metro del terrorista. Martín perdió ambas piernas en el atentado. Su vida cambió para siempre. Esas personas que perdieron la vida, siento que me dieron la fuerza. Y quizás si no la hubieran perdido, yo no sería tan fuerte. Ahora hago cosas que nunca pensé posibles. Quiero decir, tuve la oportunidad de regresar a mi ciudad natal de Londres y participar en los Paralímpicos. $14 años después de los ataques del 11 de septiembre, el terrorismo continúa siendo una amenaza mundial. Creo que ahora la amenaza son los terroristas con estilo de lobos solitarios. Ahora cualquiera puede perforar el muro de seguridad que se creó. Siempre habrá personas que nos harán daño. Creo que hubo un tiempo en el que todos creímos que existía un grupo al que podíamos buscar y destruir y solucionarlo. Y luego estaríamos bien. Y está claro que ese no es el caso. Los terremotos son conocidos por la destrucción que causan en la superficie de la Tierra. El mayor terremoto en 40 años devastó gran parte del sur de Asia. Pero cuando se producen debajo del lecho marino, los resultados pueden ser mucho más catastróficos. ¡Entren, entren, entren! 26 de diciembre de 2004, un terremoto golpea las profundidades del Océano Índico. Hubo un terremoto frente a la costa norte de Sumatra, frente a la ciudad de Banda Aceh. El temblor mismo duró más de 6 minutos. Las personas que se encontraban en las calles de Banda Aceh tuvieron que agacharse o sentarse, así de fuerte fue. Los edificios se sacuden y los árboles se mueven. En ese momento, la gente no sabe lo que está por venir. Durante un terremoto, el lecho marino hace que toda la columna de agua sobre él se ponga en movimiento. Esa ola mide de 4,5 a 6 metros. Fácil. Es el tsunami más devastador en la historia. Ciudades y aldeas quedan inundadas por olas que viajan a más de 75 kilómetros por hora. El tsunami llegó a Banda Aceh, después a Malasia, después a Tailandia, luego a Myanmar, después llega a India y luego a Sri Lanka. Mi pareja Nova y yo disfrutábamos del clima de Tailandia. Yo me encontraba dormido al principio cuando se acercaba la ola y recuerdo que desperté y trataba de averiguar qué era lo que sucedía. Esta ola enorme aparece de la nada. La fuerza de la ola entró a las casas. La fuerza que tenía derribó algunas por completo. El bungalow fue derribado conmigo adentro. No puedes respirar, no puedes sacar la cabeza. Las cosas que flotan alrededor tuyo te pinchan y te golpean. Recuerdo que venía en el agua. Trataba de pensar en qué era lo que había sucedido. Luchaba por respirar. Subí, algo me golpeó la cabeza. Me volvió a sumergir. Es como si uno estuviera en un lavarropas que está lleno de clavos. Y eso simplemente me arrastraba. Me asustó mucho. Si uno puede imaginar cómo el fin del mundo sería... Eso era Banda Aceh. Muy parecido a si la ciudad entera fuera arrasada por una aplanadora. Después del tsunami, literalmente parecía que había estallado una bomba nuclear. Había cadáveres por todos lados. Una semana después, los equipos de rescate todavía sacaban cadáveres. El olor a muerte estaba en todos lados. Ver la devastación fue impactante y pensar en lo que esta gente pasó fue aterrorizante. Pero creo que para mí lo más duro fue hablar con las personas sobre lo que habían perdido. Historias de madres que sujetaron a sus 2 hijos y se daban cuenta que solo podían con uno y tenían que soltar al otro.
Murieron cerca de 240,000 personas. Todavía hay unas 100,000 desaparecidas. Nunca sabremos la cantidad exacta de víctimas. Después de recuperar la conciencia, Andy descubre que Nova, su pareja, ya no está a su lado. Yo realmente me percaté de lo afortunado que era de estar con vida y que probablemente ella no lo estuviera. Para ser honesto, uno nunca pierde la esperanza, pero ella estaba... Al final se identificaron sus restos. Obviamente pienso en Nova y en lo que sucedió al final. Y solo espero que haya sido rápido y repentino. Solo espero que ella no supiera qué era lo que sucedía en ese momento. Todos esos planes que teníamos cambiaron al instante. La palabra tsunami parece tener un significado claro ahora, pero en ese momento nadie sabía lo que era. No sabíamos que cuando el mar se alejó kilómetros, era una señal de alerta de lo que se venía. En 2004, no teníamos la tecnología correcta. Teníamos pocas boyas DART. Son boyas que están en lo profundo del océano. Pueden dar indicios de que se acerca un tsunami. Ahora hay sirenas de alerta. La gente que vive en esas zonas ya saben. Cuando escuchan esas sirenas, tienen que correr a terreno elevado. La educación es el factor principal que parece determinar si la gente sobrevive o no. Lo que significa que si la gente sabe qué hacer, usualmente van a salvarse. Junio de 2009. El desastre de una aerolínea conmociona a la industria aeronáutica y comienza uno de los mayores misterios de las últimas décadas. La noche del 31 de mayo de 2009, el vuelo 447 de Air France parte de Río de Janeiro con rumbo a París. Noticia de última hora. Desapareció un avión de pasajeros de Air France con 228 personas a bordo. El contacto con los controladores de tráfico aéreo se perdió sobre el Océano Atlántico unas 3 horas y media después de despegar. Es una especie de tierra de nadie entre África y Sudamérica, sobre el Ecuador, llamada zona de convergencia intertropical, que es conocida por su mal clima. De acuerdo a Air France, el avión atravesó una gran turbulencia generada por un relámpago y una tormenta eléctrica que se encontraba en la trayectoria del avión. El avión no salió del otro lado y contactan a los controladores africanos. Ahí saben que tenían problemas. Recibí una llamada en la que me preguntaron en dónde estaba Caroline y Sebastián, porque escucharon que un avión había desaparecido del radar. Después de la agónica confusión inicial, quedó claro que era poco probable que la hija de Corinne y su yerno, al igual que los demás pasajeros y tripulantes, volvieran a casa. El anuncio oficial se hizo en el aeropuerto y cuando hablaron ya no había esperanza. Es que la situación es suficientemente grave, muy grave. Sabían que el avión había desaparecido. Aunque las esperanzas se perdieron rápidamente, se inicia una operación de búsqueda. Mientras más tiempo pasaba sin respuestas, mayores eran las sospechas. Llevábamos 4 días sin ninguna noticia. Pensábamos que las autoridades sabían algo sobre la desaparición, pero que no nos querían decir. 5 días después, encuentran más de 1000 pedazos del avión. Encontraron los cuerpos de unas 50 personas, entre las que estaba el capitán. Pero aún no aparecen las cajas negras con el registro de los datos del vuelo. La búsqueda internacional continuó en más de 17,000 kilómetros cuadrados. Surgieron preguntas inevitables. ¿Puede esta búsqueda continuar indefinidamente? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar antes de darse por vencido y decir que tendremos que vivir sin saber nada? Pudo ser un ataque terrorista, no tenían ni idea, así que era esencial conseguir las cajas negras para obtener los registros y después poder reconstruir lo que sucedió.
Casi 2 años después, se encontró la ubicación final del vuelo 447 de Air France. Bajamos la cámara y estaba a unos 4 kilómetros bajo el agua y captó estas imágenes borrosas en blanco y negro del tren de aterrizaje y de los motores y pedazos de fuselaje. Creo que hubo una gran sensación de alivio y anticipación de, sí, averigüemos qué fue lo que sucedió. Después de varias teorías sobre cómo un avión pudo caer solo porque sí, los registros de vuelo revelaron los últimos momentos de las 228 personas que iban a bordo. Llevaban un par de horas de vuelo cuando el capitán fue hacia atrás a descansar y al frente quedaron 2 tripulantes a cargo del vuelo. Y el avión todo iba bien. Entraron a la zona de mal clima. Pero creo que no se preocuparon demasiado. Esos 2 pilotos continuaron volando, vieron el mal tiempo frente a ellos y tomaron decisiones sobre posibles desvíos por el clima. Lo que debió ser un procedimiento de rutina, de pronto se convirtió en algo más complicado. Hubo un daño mecánico de los tubos de pitot usados para medir la velocidad del avión en el aire. Hay 3 ondas de pitot en el avión y este revisa constantemente para asegurarse que todos concuerden y si no lo hacen, envía una alerta a la tripulación y automáticamente deja de controlar el avión. Lo que sucedió fue que entró hielo en los tubos de pitot y sin esa información la computadora misma se apagó. Desconectó el piloto y los aceleradores automáticos y los pilotos volaron manualmente. Una vez que el piloto automático ya no funcionó, los pilotos elevaron el avión. Al final, llevar el avión a una altura tan elevada hizo que éste entrara en pérdida. Cuando los pilotos tiraban de la palanca, recibían la señal equivocada y lo que necesitaban era bajar la nariz del avión para recuperarse de la pérdida. Eran pilotos con buen entrenamiento y muy calificados. De haber identificado la situación correctamente, sabrían que eso era lo que debían hacer. Llamaron al capitán para que regresara a la cabina de mando y se enfrentó con una situación caótica. No estaban seguros de si ascendían o descendían. Estaban muy confundidos y la cosa empeoró con el paso del tiempo. Simplemente no reconocieron lo que se necesitaba hacer para recuperar el control del avión. Mi gran pregunta es si Caroline y los pasajeros vieron lo que sucedía. Nos dijeron que no, pero creo que ellos sí vieron lo que sucedía. Los reportes oficiales del accidente expusieron las fallas técnicas y humanas que se dieron a bordo. Luego de la publicación del reporte del vuelo 447 de Air France, creo que globalmente los pilotos repasaron la situación en la que estuvo este vuelo y se mejoró el entrenamiento en la recuperación del avión de problemas a gran altura. El misterio del Air France 447 se había resuelto. Pero en 2014, el desastre pareció repetirse cuando el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció inexplicablemente con 239 personas a bordo. En París, amigos y familiares se reúnen cada año para recordar la tragedia del 447. Siempre que dicen todos los nombres, toma 30 minutos. Es horrible. Pero para Corinne y Robert, el dolor nunca sanará. Aunque buscaron exhaustivamente, nunca encontraron a su hija. ¿En dónde está Caroline? ¿Nada en medio de los tiburones? ¿En la superficie? ¿En dónde está? ...2005... un huracán golpea a los Estados Unidos, devasta 3 estados y deja al descubierto la incompetencia del gobierno estadounidense. ¿Dónde está su casa? No tengo casa. Tenía casa en el centro, pero se fue. Está abajo del agua. No tengo nada, nada. A mediados de la primera década de los 2000, después de haber recibido 5 huracanes mortales desde 1950, los habitantes de la costa del Golfo de Estados Unidos ya conocen las amenazas de condiciones climáticas extremas. El sudeste de Luisiana,
Es excepcionalmente vulnerable debido a que la naturaleza de su costa es de muy baja elevación. Allá los huracanes son una forma de vida. Miércoles 24 de agosto, un sistema de baja presión evoluciona hasta convertirse en una tormenta tropical que se acerca a la costa de Florida. Crece el temor de que se convierta en un huracán y se emiten avisos de emergencia. Algo que se hace si se acerca un huracán es alejarse del agua. En lo que a huracanes se refiere, Katrina solo es categoría 1, pero eso es parte del peligro aquí. De acuerdo al gobernador del estado y a otros quienes esta noche están preocupados por un público cansado de huracanes. Muchos abandonan sus casas, pero algunos deciden quedarse. La noche anterior, un meteorólogo dijo que no habrían suficientes bolsas para cadáveres para la gente que se quedara. Decidí quedarme para ayudar con la condición cardíaca y de diabético de mi padre. Recuerdo que puse madera contrachapada sobre la puerta principal de mi casa y pensaba, espero poder regresar y quitar esto. La verdad es que no teníamos la capacidad monetaria para irnos. Y eso hay que considerarlo. Esta tormenta asesina se fortalece en el Golfo de México y se pronostica que dará un giro inesperado hacia el oeste. Domingo 29 de agosto, Katrina se aleja de Florida hacia la costa de Mississippi. Un muro de agua más alto que un poste entró a tierra y aplanó todo lo que estaba en su camino. Mi cuñada y yo decidimos que trataríamos de conducir hasta nuestras casas. Y recuerdo a unas personas que estaban paradas en medio de la calle y gritaban, ¡esa casa desapareció! Yo caminé hacia mi casa y estaba en los cimientos. Katrina finalmente impacta Nueva Orleans y causa estragos en las defensas de la ciudad y en la vulnerable zona del 9º Distrito Bajo. Aquí hay personas que están atrapadas en sus casas y uno puede ver el agua que cubre toda Nueva Orleans. Lo que fue diferente del huracán Katrina no necesariamente fue la fuerza del huracán, sino el hecho de que los diques artificiales que se suponía debían defender a Nueva Orleans fracasaron en su propósito. Cuando los diques se rompen, el agua no se detiene en el distrito 9º Bajo. La verdad es que fluye y daña toda la parroquia San Bernardo, Nueva Orleans Este. Estábamos en el agua antes que la tormenta estuviera en su peor nivel. Para entonces ya estaba a la altura del pecho, hasta el interruptor de las luces del segundo piso. Sentí que cientos de personas gritaban pidiendo ayuda. Lidiaban con las aguas del pantano, las aguas de las alcantarillas. El agua se quedó por días en algunos lugares, por semanas. La casa entera estaba inundada. Todas las cosas, todo lo que estaba adentro estaba destruido. Sí. Los botes que se veían no eran de rescatistas, eran de vecinos. Los que abandonaron sus casas lograron llegar a los refugios de emergencia de la ciudad. En la ciudad había 2 lugares a los que llamaron los refugios de último recurso, el Superdome y el centro de convenciones. Había gente que acampaba en sillas de playa. Había un cuerpo tirado en una silla de ruedas que estaba cubierto con una sábana justo afuera. Esta mañana encontré a una señora muerta en una silla de ruedas en uno de los baños para damas y otra señora muerta tirada en el suelo al lado del baño. El horrible hedor de esa condición en ese momento era casi como si fuera, ya parecía una fosa séptica humana. Día tras día siempre estaba la esperanza. ¿Cuándo van a resolvernos esto? Era la cosa más extraordinaria en el país más poderoso del mundo, ver una escena que uno vería en el tercer mundo de gente, la mayoría negra, varada en el centro de una ciudad en los Estados Unidos de América. Una semana después de uno de los peores desastres en la historia de los Estados Unidos, estas calles apestosas son prácticamente alcantarillas abiertas. Ray Nagin, alcalde de Nueva Orleans, captó la atención del mundo cuando realizó un desesperado pedido de ayuda al presidente Bush. Levanten sus traseros y hagamos algo. Resolvamos la mayor de las malditas crisis en la historia de este país. Esta fue una oportunidad en la que el presidente y la Agencia Federal de Emergencias tenían que responder, y al final lo hicieron, pero no suficientemente rápido. El sol calcina, hace mucho calor, aquí apesta, es asqueroso y frustrante. Nosotros somos seres humanos y nos tratan como criminales.
La ayuda finalmente llegó, pero no por el tiempo necesario. Ante la evidencia, el presidente Bush aceptó la responsabilidad por los fracasos del gobierno. Hasta el punto que el gobierno federal no hizo bien su trabajo, me hago responsable. Katrina dejó 1,800 muertos y a muchas personas sin hogar. Se reemplazaron algunas casas, pero los vecindarios no volverían a hacer lo mismo después de los $80,000 millones en daños que causó el huracán. Después de Katrina, construyeron diques enormes en Nueva Orleans. Ahora hay diques muy grandes y reforzados. Así que Nueva Orleans ahora está en mejor posición para soportar una tormenta grande de lo que estaba antes de Katrina. Pero todavía es una ubicación extremadamente vulnerable. Si viniera un huracán ahora, yo definitivamente no me quedaría. No me quedaría. Le diría a todos, no se queden. Enero de 2003. Cabo Cañaveral, Florida. El transbordador espacial Columbia está a punto de despegar para su 28ª misión después de más de 2 décadas de servicio. Hay 7 astronautas a bordo. El Columbia fue el primer transbordador espacial. Hizo su viaje inaugural en 1981. Llevaba un laboratorio pequeño en una misión en solitario preparatoria para posteriores misiones científicas en la estación espacial. Enciendan motores principales. Cuando los astronautas despegan, las cámaras puestas en la plataforma de lanzamiento capturan imágenes preocupantes. Y el transbordador espacial Columbia despegó con una multitud de experiencia en investigación espacial nacional e internacional. Fue cuando un pedazo de espuma se desprendió del tanque externo grande. Cayó del tanque, desapareció detrás del ala del transbordador y salió por el fondo hecho fragmentos. Los expertos de NASA pensaron, esto podría ser un problema, investiguemos, formaron un equipo. En el pasado, algunos objetos golpearon paneles, arrancaron algunos, así que nos preguntábamos qué tipo de daño pudo hacer. El equipo regresó y dijo, esto no es un problema, no hay problema, y eso se le dijo a la tripulación. Aunque hubo algunas personas que expresaron su preocupación, el comando de esa misión envió un mensaje a la tripulación y dijo, les podrían preguntar sobre la foto de la espuma que golpea al transbordador, pero no hay nada de qué preocuparse, solo digan que no es nada serio. ¡Aquí va la pelota! Vaya, Will nos dio un regalo. ¿Qué más podía hacer? Después de más de 2 semanas en órbita, la tripulación está tranquila, pero ignora su destino. 1 de febrero, el Columbia inicia el reingreso a la atmósfera en la Tierra. El reingreso a la atmósfera siempre es peligroso. Siempre es atemorizante. Quieres tocar la atmósfera lo más plano que se pueda para bajar la velocidad. Es como si uno se deslizara hacia la atmósfera y después el plasma comienza a brillar mientras el aire se vuelve más denso y comienza a causar fricción contra las alas, así que todo brilla. Esto es impresionante, realmente se pone muy brillante ahí afuera. Hay un video que muestra a los astronautas viendo por la ventana y uno puede ver lo feroz del calor incandescente que hay fuera, lo que es normal para un vuelo de transbordador. Y dicen que es como estar dentro de un alto horno y ellos, la verdad es que se sienten bien con esto. Sí, uno no quiere estar ahí afuera. En términos de qué era lo que estaba a punto de suceder, nadie tenía idea. Enterado, cambio. El controlador de vuelo pidió noticias y recibió unas cuantas palabras de la tripulación y después nada. Mientras los temores del control de misión crecen por el silencio del transbordador, en tierra, observadores del espacio esperan la llegada del Columbia a lo largo de su trayectoria de vuelo hacia Cabo Cañaveral. Yo conocí el ángulo exacto en el que venía el transbordador y puse mi cámara de video hacia el oeste y después hice un acercamiento y solo veo pedazos. ¡Oh, Dios mío! No me gusta lo que veo. El controlador de misión pidió que cambiaran a otra frecuencia. Columbia, Houston, revisión de comunicación UHF. Nada. Pienso, ¿es parte del transbordador? ¿O es otra basura espacial que entró en la misma trayectoria? Casi exactamente a la misma hora a la que perdían comunicaciones con el Centro Espacial Johnson, el mundo veía estas imágenes de algo que salía del vehículo. Toda comunicación se detuvo.
Control de vuelo, cierre las puertas. Enterada. Y fue en ese momento cuando dijo, hay que cerrar las puertas. Cuando Kane dijo cierren las puertas, es como si tratara de resguardar la escena de un crimen, o al menos la investigación de un accidente. El momento definitivo para el personal del Centro Espacial Kennedy fue cuando el transbordador no aterrizó, porque la nave es un planeador. No puede ir a ningún otro lado una vez que inició el aterrizaje. Todas las familias los esperaban. Miraban al cielo, esperaban que bajara, y cuando ya era tarde estaba perdido. Todos lo sentimos muy profundo, no solo la pérdida de NASA, sino la pérdida personal de tus amigos. Fueron momentos difíciles para todos. 7 astronautas internacionales perdieron la vida. Este día nos trae noticias terribles y una gran tristeza a nuestro país. Organizaron las pruebas preliminares para demostrar que la espuma podía causar ese tipo de daño. Tomaron el borde frontal del transbordador espacial Discovery, el cual ya llevaba la misma cantidad de emisiones al espacio, y lanzaron este pedazo de espuma a 800 kilómetros por hora a esta ala, y le perforó un agujero del tamaño de una maleta pequeña. 1, 0. ¡Vaya! Una ingeniera joven que trabajaba con nosotros me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo, entonces, así fue como murieron, ¿cierto? Le contesté sí. Ese trozo de espuma iba a más de 800 kilómetros por hora cuando golpeó el ala. La espuma a esa velocidad tenía energía suficiente para causar un agujero en el ala. El calor intenso de reingreso entraba en ese agujero. Derritió la estructura. Destruyó el vehículo esencialmente de adentro hacia afuera. Una de las preguntas que usualmente surgen, si averiguaron cuál fue el problema, ¿se pudo haber hecho algo? Se pudo haber hecho una caminata espacial para poder averiguar si había daño. El centro de control de misión habría rediseñado un reingreso con menos calor para proteger esa ala durante el ingreso, lo que pudo hacer o no la diferencia. Hay que argumentar que la ignorancia es una dicha, que quizá lo mejor fue que ellos no supieran qué sucedía sino hasta los últimos segundos. Luego del accidente y de la investigación, el programa de transbordadores se suspendió por 2 años. Tuvo un breve regreso antes de que se cancelara definitivamente en 2011. El reporte del Columbia, del cual formé parte, creo que fue la causa principal por la que la NASA decidió retirar el transbordador. Ese fue el final del programa de transbordadores. México, Hermosillo, Sonora. El 5 de junio de 2009 se desata un incendio. Veía que había muchas ambulancias, no me imaginaba la magnitud de lo que había sucedido, ¿no? Todavía. Con la misma rapidez con la que se propagó el incendio en una bodega, crece el caos en el lugar. Pero lo peor estaba por venir. Las llamas se extendieron a la construcción de al lado. Una guardería infantil. Entonces me llaman por teléfono y me dicen que la guardería se estaba incendiando. Todos los papás, familias y todos fue ahí donde todos llegamos ahí a buscar a nuestros hijos. El techo de la guardería tenía una lona plástica y las llamas lo consumieron rápidamente. Empezó el incendio, lo primero que cayó fue el techo. Esa cosa comenzó a derretirse y a caer sobre los niños. Las puertas estaban con llave y la gente trataba de encontrar una salida. Cuando llegué todavía eso era algo muy mal que estaba ahí, había muchos niños. Yo empecé a buscar a mi hija y ya no me dejaban entrar para la guardería. Lo primero que me puse a pensar fue, mi mamá, ¿qué va a hacer sin mí? Pueden imaginar ser un padre afuera de la bodega, verla en llamas y que sus hijos estén ahí dentro. Fue tan desesperante que uno de los padres que estaba en una camioneta estrelló la camioneta con la pared para tratar de sacar a los niños. ¿Y los otros adentro
dormían y yo trataba de despertarlos, pero no pude. Y después me dormí. $49 niños murieron en la tragedia. 76 quedaron con lesiones serias. Muchos de los niños tenían quemaduras tan severas que hubo que trasladarlos a hospitales especializados en Estados Unidos. Tuvo 40% de quemaduras. Tuvo en su cabeza, en brazos, piernas y en su espalda. La verdad es que hoy se ve mejor que lo que se veía ayer. El tratamiento ya va para 6 años en tratamiento y va a seguir todavía. Pues ha sido difícil para él. Cada vez que va a entrar a cirugía, es un sufrimiento, tanto para el niño como para mí. ¿Cómo es que tuvo un deceso de esa magnitud cuando es un angelito? O sea, duele ver eso. Gracias. Buen trabajo. Una investigación gubernamental descubre una serie de fallas de seguridad, incluyendo la falta de detectores de humo, extintores de fuego y salidas de emergencia. Y aunque se tomaron acciones legales contra varios funcionarios, muchos consideran que aún hay lecciones importantes que aprender. La seguridad contra incendios es un problema enorme en México, porque la comunidad no está educada para hacerlo. Uno piensa que estas cosas no le sucederán. Claramente puede sentirse la cicatriz todavía. Están molestos y la gente trata de averiguar por qué pudo suceder esto. Muchos de los padres todavía están muy, muy enojados. Todavía no reciben la justicia que esperaban. Justicia y es lo que todos queremos. Los esfuerzos continúan para curar las cicatrices físicas y mentales de los sobrevivientes. Y realmente estoy muy contenta y muy satisfecha porque mi hija está muy bien y cada vez está mejor. No lo quieres sobre los ojos. Mis otros amigos están como yo. Están bien, están quemados, pero están bien. Y también son muy valientes. Ya casi ninguno anda en silla de ruedas. Y me siento feliz. Desde los Estados Unidos nos llegan reportes de la página de entretenimiento TMZ de que llevaron a Michael Jackson a un hospital. Recuerdo que cuando escuché la noticia yo fui escéptico. Reportan que lo llevaron en ambulancia y dicen que sufría de un ataque al corazón. Nos quedamos en silencio. Encendimos una vela y rezamos. El artista de 50 años está por iniciar una gira gigantesca aquí en Londres. Me sonó el teléfono y alguien me preguntó, «Señor Geller, ¿es cierto que Michael Jackson murió?» El sitio web de TMZ reporta que Michael Jackson falleció. Estaba impresionada. Sabía que él era el hombre más famoso del planeta. Nunca imaginé la vida sin Michael Jackson. En junio de 2009, los fanáticos del mundo entero reaccionan impresionados ante la noticia de que el rey del pop, Michael Jackson, está muerto. El impacto aumentó a medida que las circunstancias de su deceso comenzaron a conocerse. Los últimos años de la vida de Michael Jackson no fueron buenos. Se encontraba bajo una presión financiera extrema. En los últimos 5, 6, 7 años, él estuvo fuera del escenario y no hizo nada de música. No produjo conciertos, no daba presentaciones. Básicamente perdió Neverland. La verdad es que no tenía lugar donde vivir. Las finanzas eran un desastre. Su deuda, cuando murió, era de $500 millones. Aunque se estima que vendió 750 millones de discos, Michael Jackson enfrentaba un futuro financiero incierto. Así que aceptó dar una serie de conciertos en Londres. Parecía muy entusiasmado y muy feliz de salir al escenario y estar con sus fanáticos. Y este sería un tiempo de buenas ganancias para él. Cantaré las canciones que mis fanáticos quieren escuchar. Y esto es todo. Esto en verdad es el final. Esta será la última presentación. Había mucho en juego en esto.
A medida que las entradas se vendían, decidieron agregar más y más hasta que llegaron a 50 presentaciones y todas totalmente vendidas. Y la presión lo abrumó. Michael Jackson se comprometió a dar 50 conciertos en vivo y parece que el artista de 50 años comenzó a sentir la presión. Esta era una gira totalmente vendida que duraría meses. Se presentaría ante 1 millón de personas. Solo tenían cerca de 3 meses para prepararse. Era una gira bastante severa y Michael dormía muy poco o nada. Le dieron dolores de espalda y dolores de cabeza. Le pasaba de todo a él. Todos estábamos exhaustos, estábamos cansados, pero creo que había mucho nerviosismo porque él quería dar el mejor espectáculo que pudiera. A tan solo 2 semanas del inicio de los conciertos, se difunde la noticia de que el rey del pop sufrió un ataque cardíaco en la casa que alquilaba en Los Ángeles. Fue una cobertura sin fin. Helicópteros y equipos de noticias por todos lados, desde afuera de su casa hasta el hospital. Todas las cadenas cubrían la noticia. Eran miles y miles de fanáticos en el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles. Se congregaron en una vigilia afuera del hospital. ¡Wow! ¿Esto es real? ¿En verdad sucede? Y tristemente, sucedía. Michael estaba muerto. No comprendimos muy bien cómo había muerto. La reacción inicial fue que tuvo un ataque cardíaco, tenía demasiada presión. Pero también pensamos que tenía un problema histórico con los medicamentos. Sabemos que su doctor, Conrad Murray, estaba ahí tratando de ayudarlo. Después averiguamos que le dieron un medicamento llamado Propofol que se usa para anestesiar a la gente antes de una operación. Es un agente hipnótico, lo que significa que hace que el paciente se duerma y pierda la conciencia. Se comenzó una investigación, porque es un medicamento que no debería darse en una situación doméstica y se convirtió en una historia en sí misma. Hubo un juicio enorme contra el Dr. Murray. El juicio del Dr. Conrad Murray fue muy seguido en los Estados Unidos. En 2011, casi 2 años después de la muerte de Michael Jackson, el Dr. Conrad Murray fue sentenciado. El hecho es que Michael Jackson murió debido a las acciones tomadas y a las fallas en la realización de los deberes legales por parte del Dr. Murray. Al final, lo acusaron de la muerte de Michael de homicidio involuntario y lo condenaron. Conrad Murray estuvo preso menos de la mitad de su sentencia de 4 años y su condena no pudo reparar la muerte del rey del pop. Es trágico perder a alguien por el abuso de drogas. No tenía que morir de esa manera. Eran muchas las personas cercanas a él que en verdad lo querían. Fue muy impactante para el mundo entero. No solo para la gente que lo quería. No solo para los millones de fanáticos, sino también para las personas comunes y corrientes. La muerte de Michael Jackson sería el final escalofriante de una trágica década. La nueva tecnología permitió documentar una serie de terribles sucesos. Mientras las superpotencias fueron puestas de rodillas, comunidades enteras fueron arrasadas. El mundo fue testigo de una década en la que tristemente vivimos de todo.